El título, ¿sí?, de este pequeño mensaje sobre el Salmo 123, que es el que vamos a estar leyendo, es lo que necesitas. Y el tema que vamos a tratar hoy va a ser la misericordia de Dios que no vemos. Y me gustaría, muchas veces, ¿sí?, a cada uno de nosotros nos suceden cosas que no pensamos que van a sucedernos en el día. Nos suceden cosas inesperadas. Y seguramente lo primero que hacemos es agarrar el teléfono. No me estaba llamando. Agarrar el teléfono. Y llamamos a alguien, sea nuestra esposa, sea algún familiar, sea a un vecino, a un amigo, a alguien de confianza, o incluso más, si nos pasa algo ya grave en donde ya vemos que no podemos salir, llamamos a un profesional. Nos sentimos mal de salud, llamamos a un médico. Nos pasa algo en la calle, llamamos a la policía, llamamos a un abogado, eso lo pueden hacer. Y si pasa algo en nuestro hogar, ¿sí?, por ejemplo, no se pierde gas la cocina, llamamos a un gasista matriculado. Y, en fin, sucede algo, o ya estamos en algo complicado en nuestras vidas, y corremos a agarrar el teléfono a hacer la llamada urgente. Pero, más allá de que si algo está por explotar o algo, o haya una vida en peligro, la pregunta ¿es esto lo principal que debemos hacer? ¿Buscamos en personas comunes y corrientes lo que verdaderamente necesitamos? Si es así, si estamos haciendo eso, quizás no sabemos lo que realmente necesitamos. El Salmo 123, y pido que lo busquen en sus Biblias, sigue con esta seguidilla de cánticos graduales, en donde los judíos que subieron de Jerusalén desde el cautiverio en donde estaban, es un salmo corto, ¿sí?, pero es un salmo totalmente corto, pero contundente. Es un salmo muy lindo, en verdad, a pesar de que tenga solo 4 versículos. Y el tema que íbamos a tratar hoy es la misericordia de Dios que no vemos. Así que este salmo lo vamos a dividir en 2 partes. La primera va a ser la misericordia en sí, y la segunda, por qué la necesitamos. Entonces, ustedes quizás me digan, y vean el título, porque dice ahí, plegaria pidiendo misericordia. Quizás me digan, ¿para qué quiero misericordia en una emergencia? Definamos la misericordia. La misericordia la podemos describir como una inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Pero para Dios, para nuestro Dios, la misericordia es una cualidad, ¿sí? No es una opción, sino que es parte de su ser. Entonces, ¿está mal clamar primero al único que gobierna toda la creación? Para que tenga un grado de compasión de nosotros por lo que nos está pasando, estamos enfrentando las situaciones, las emergencias, las urgencias. O, en otras palabras, ¿no es mejor clamar primero a Él? El salmista del Salmo 123 reconoce esto y pronuncia: a ti, versículo 1, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. De una forma muy personal le dice, como si estuviese cara a cara con Dios, le dice: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Hace un par de semanas más o menos, el hermano Ale, ¿dónde estás, Ale? Nos compartía sobre el Salmo 121, y la primera parte del versículo 1, que lo tenemos seguramente allí, dice: alzaré mis ojos a los montes. Pero aquí, en este salmo, dice: a ti alcé mis ojos. Esto denota, como ya vimos, un condimento personal, pero también denota que está en pasado, porque dice: a ti alcé mis ojos. Como diciendo: mírame, Señor, he vuelto a ti. He vuelto porque a ti alcé mis ojos, a ti que habitas a los cielos.
este salmista ya había reconocido que primeramente había que ir al Señor en oración, ¿sí? Pidiéndole misericordia. Pero yo me ponía a pensar y yo decía, bueno, esto es sencillo. Esto es algo que para nosotros debe ser sencillo, ¿no? Porque no estoy hablando de una locura, sino que estoy hablando de algo que nos debe pasar y debe suceder en cada una de nuestras vidas. Pero yo me ponía a pensar y decía, el hombre o la mujer que tiene puestos sus ojos en las cosas de este mundo, jamás alzaría los ojos hasta el cielo. Porque todo lo que tiene o todo lo que quiere, lo tiene en el suelo, lo tiene en la tierra. Pero este salmista hace bien y dirige sus ojos hacia el cielo, dirige sus ojos al Señor, dirige su rostro allí, buscando lo que necesita en el lugar correcto, buscando lo correcto. Y ustedes dirán, bueno, ya spoileé un poco el tema, pero ¿qué busca el salmista en sí? El versículo 2 dice, he aquí como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. En otras palabras, sencillo, concreto, pelota al pie, el salmista dice, busco misericordia de mi Señor. Alzo los ojos, miro al cielo y busco misericordia, para que el único que pueda oírme, el único que pueda ayudarme, se compadezca de mí. Y no quiere nada más, porque dice, a ti alcé mis ojos, y en la última parte, casi en la última parte del versículo 2 dice, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Dice, en otras palabras, estaré al pendiente, mirándote, hasta que tengas misericordia. Estaré en la espera, Señor. No me moveré, diré, te miro, estoy alzando mi rostro hacia ti y estoy clamando por misericordia y espero. Nada más, nada más. Ahora, de ninguna manera este salmista dijo, como muchos de nosotros hacemos, de ninguna manera empezó y dijo, bueno, Señor, ayúdame, necesito un poco de misericordia de ti, porque estoy sufriendo una emergencia, estoy sufriendo una urgencia. Gracias, Señor. Doctor, de ninguna manera hizo esto. De ninguna manera el salmista dejó que su espera sea atrapada por otras cosas inferiores. Él estaba buscando lo correcto. Y dice que el salmista miró, se enfocó en Jehová como su única ayuda y no recurre a nadie más y espera. ¿Sí? Ahora, para hacer esto, nosotros tendríamos que tener los lentes, ¿sí? De que el Señor es nuestra única ayuda. Obviamente, ¿no? Porque, a ver, no quiero menospreciar profesiones, ¿no? Pero obviamente los médicos ayudan, los abogados también, los policías también, los bomberos y cualquiera una de las profesiones y la gente que se perfecciona en ello. Pero el primero que te va a ayudar es el Señor. El primero que va a estar atento al clamor de esa emergencia, de ese sentimiento, va a ser el Señor. ¿Sí? Y eso es la mirada que está teniendo el salmista aquí. Y hagamos un paralelismo, hagamos un ejemplo, como para ponerlo más concreto, en lo que es la puesta en práctica de estos dos versículos. Vayamos a Nehemías, por favor. Nehemías capítulo 1. Nehemías, un israelita que servía de espero al rey Artajerjes. Vamos a leer, no, el 3 no, empecemos a leer. ¿Tienen todos Nehemías? Amén. Nehemías 1. Nehemías 1, dice desde el versículo 1, palabra de Nehemías, hijo de Acarías. Aconteció en el mes de Quisleu,
en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y dice Nehemías, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y le dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y dice, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos. Hasta ahí. Ustedes vean, ¿no? Estábamos leyendo el Salmo 123, en donde el salmista dice, a ti alcé mis ojos, y acá Nehemías estaba obteniendo una mala noticia, ¿no? Él decía, bueno, obviamente algo debió haber sucedido allí, algo debe estar pasando allí. Sepan que no había redes sociales, televisión, no había nada de eso. Entonces le pregunta a su hermano y le dice, ¿y cómo están? Y no, están muy mal. Hasta las puertas están en fuego, no te imaginás cómo están. Él dice, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y después dice también en el versículo 11, allí mismo dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento a tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Hasta ahí. Y, a ver, Nehemías, ¿sí? Al oír esta mala noticia, al oír cómo estaban sus hermanos, ¿sí? De algún modo le imploró al rey Artajerjes, porque era copero, ¿no? O sea, no es que el rey estaba allá y él estaba acá, estaba casi al lado. Le imploró al rey que ayude a su pueblo. O un poco más, corrió y le dijo al rey, yo no te voy a hacer más copero hasta que tengas misericordia de mi pueblo. Recordemos que el copero no era solamente el que servía las bebidas, sino que el que tenía que estar atento para que la bebida no sea envenenada por ningún enemigo, ¿sí? O sea, era alguien de suma confianza, ¿sí? De ninguna manera hizo esto. Nehemías se lamentó, lloró, ayunó y oró, ¿sí? Y ustedes vean el tiempo, ¿no? El tiempo que toma. De ninguna manera, él dice, me lamenté, lloré, pasaron varios días y después dije, bueno, voy a ayunar y orar. No, fue todo seguido, dijo, se lamentó, lloró, ayunó y oró, ¿sí? Y nos puede pasar a nosotros, estamos frente a una situación que nos toma de sopetón, nos toma así de repente, y nos angustia, y nos angustiamos, y quizás lloramos, y quizás nos lamentamos y decimos, ¡ay! Pero dice, ayunó y oró. Y oró, ¿y cómo oró? ¿No? Oró y le dijo, versículo 5 de Nehemías, dijo, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y le dice, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Nehemías estaba poniendo en práctica estos dos primeros versículos del Salmo 123. Él clamó al único Dios, como dice ahí, fuerte, grande y temible, ¿no? Él clamó para que ese Dios, el único Dios, ¿sí? Nuestro Dios, tenga misericordia de él y pueda estar atento el oído de Dios y los ojos de Dios ante la petición de su siervo, ¿sí? Él estaba clamando por misericordia, ¿sí?
Y si ustedes ven, ahora volvemos al Salmo 123, versículo 2, ustedes ven la alusión que hace el versículo 2. Dice que los siervos miran la mano de sus señores atentos y esperando alguna señal, porque dice, he aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios. Y es una figura muy descriptiva en el sentido de que en aquel entonces el Señor o el amo hacía así, ¿sí? Y ahí iba el siervo y decía, sí, Señor, estoy acá, decime qué tengo que hacer. Así era el grado. Entonces, el salmista está describiendo el grado de fijación de a ti alcé mis ojos, en este sentido, como diciendo, a ti alcé mis ojos, y después dice, aquí como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores. Así era la fijación, ¿sí? de este salmista en cuanto a buscar al Señor y su misericordia. Y Nehemías, yo me ponía a pensar en este ejemplo práctico, Nehemías, por su oficio, el ser copero, también debía estar atento a la mano del rey, ¿no? Porque el rey decía, quiero ir. Y hacía así, y Nehemías tenía que ir. Nehemías no podía estar cazando moscas, ¿no? Sino que Nehemías tenía que estar ahí. Pero a pesar de tener este oficio, a pesar de tener la mano del rey a su disposición, podríamos decir, no estuvo atento a ningún gesto del rey. No estuvo atento a ningún gesto del rey. Cuando escuchó la mala noticia que lo afligió, puso sus ojos en Jehová y clamó. Y la pregunta que yo me hacía respecto a esto, ¿nosotros buscamos lo necesario en la palabra de Dios o buscamos lo necesario en oración al Señor? ¿O rápidamente nos cansamos de esperar? ¿O directamente ni siquiera acudimos a buscarlo? Porque creemos y confiamos en otras personas o cosas antes del Señor. Ahora pasamos a la segunda parte, ¿sí? La segunda parte de este Salmo, versículos 3 y 4, demuestran el carácter humano que nos refleja a cada uno de nosotros. Dice, ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros. Acá refleja la debilidad, ¿sí? Acá refleja la ansiedad, ¿no? Que muchas veces nos come, ¿no? Esa ansiedad que vos decís, uy, ya no puedo más, no puedo esperar más. Pero, en este caso, a diferencia de muchas veces cada una de las situaciones de cada uno de nosotros, ¿no? Esa debilidad que demuestra el salmista no es una debilidad que desvíe la atención a Jehová, sino que es una debilidad simplemente que la utiliza para clamar aún más al Señor, pero sin desviarse de esa búsqueda incansable en la que estaba emprendiendo, porque dice, ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, ya cansados. Ustedes imagínense al pueblo de Israel, ya cansados, ya agotados por lo que estaban viviendo, dicen, ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros. Ya no era una búsqueda tranquila o paciente, sino que era una búsqueda con un clamor profundo, producto del cansancio. Ahora, cuando yo me hacía la pregunta anterior de si nosotros estamos buscando al Señor o si nosotros estamos esperando en el Señor, ¿sí? Yo decía, el que busca las soluciones en las cosas de este mundo, el hombre o la mujer que busca las soluciones en las cosas de este mundo, nunca entenderá este grito, ten misericordia de nosotros. Nunca lo va a entender. Entonces, muchas veces, quizás en una conversación llegás y decís, bueno, el Señor ojalá tenga misericordia de mí, o el Señor va a tener misericordia de mí. Y terminan con cara diciendo, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué me estás hablando? ¿Hablando, no sé, en otro idioma? Pero
el hombre o la mujer que busca las soluciones en las cosas de este mundo, nunca va a entender este clamor. Nunca va a entender por qué buscamos al Señor para que tenga misericordia de nosotros. O más aún, y más triste aún, el que se ha desviado o el que se ha enfriado y persiste en ese camino horizontal, viendo solamente las cosas de este mundo, y no anhelando tener una comunión vertical con el Señor, dirá, estos locos que esperan, ¿por qué buscan misericordia? Y hay en el Salmo 57, por favor, los que no lo encuentren no hay problema, se los leo. En el Salmo 57 hace una referencia similar a este clamor, al clamor de ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, y lo expande aún más, y lo explica, ¿sí? Porque dice el Salmo 57, que es el Salmo de David cuando huía de Saúl, dice David, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Qué sabiduría era la que tenía David, ¿no? Porque el salmista aquí en el Salmo 123 dice, ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros. Y David pronuncia casi las mismas palabras, dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, porque a ti alcé mis ojos. Y dice, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. No estamos exentos de los quebrantos, ¿no? No estamos exentos de las pruebas, no estamos exentos de que algo nos ocurra de repente, ¿sí? Pero sí tenemos al único Dios, el único Dios poderoso, el único Dios que tiene poder de verdad, que puede inclinar su oído y decirnos, tengo misericordia de ti. ¿Sí? Y yo me ponía a pensar y decía, en esta segunda parte, que en el Salmo 123, que demuestra un poco el carácter, ¿no?, del ser humano en cuanto a la debilidad, decía, este salmista, David, ¿por qué busca misericordia del Señor? Y uno diría, bueno, Leo, ya está, o sea, es obvio, ¿no? Pero yo decía, ¿por qué? O si no, me preguntaba aún más y decía, ¿por qué nosotros debemos buscar misericordia del Señor frente a cualquier situación? Porque si nuestra alma ya ha sido redimida y rescatada de la condenación eterna, nuestra alma debe confiar en su misericordia. Y así, buscando esto, nos amparamos a la sombra de sus alas hasta que pasen los quebrantos. Y la expresión confiar en su misericordia tendría como dos partes. La primera es la de esperar en él, como hace aquí el salmista, ¿no? Y la segunda es la de estar conscientes de que si el Señor te ha salvado fue por su gracia y por su misericordia. Te sacó de ese camino de la muerte, me sacó de ese camino de la muerte y nos ha puesto en un camino de vida eterna. Y si comprendemos esto, no solamente querremos esperar en su palabra, sino también querremos anhelar y vivir y obedecer su palabra. ¿O no? Ahora, volviendo al ejemplo práctico. Nehemías, ¿se acuerdan, no? Nehemías, desde su clamor, si quieren vayamos al libro de Nehemías, desde su clamor del capítulo 1, que dice en el mes de Kislev, cuando se entera de lo que estaba sucediendo, cuando se entera de esta mala noticia, pasaron más o menos aproximadamente 3 meses hacia el capítulo 2, hacia lo que acontece allí. Y desde el versículo 1 del capítulo 2 dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, o sea, ustedes imagínense esto. Nehemías había tenido la mala noticia, se sentó, lloró, hizo duelo por algunos días, ayunó y oró, pero en todo este tiempo el rey nunca había visto su cara, ¿no? Nunca había visto su cara triste,
¿no? Y el rey le dijo, en el versículo 2 del capítulo 2, le dijo, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, le dice. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces dice Nehemías, temí en gran manera, y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estaré triste mi rostro? ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces, ¿qué dice? Oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces, cuenta, el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Qué lindo, ¿no? Porque dice que había pasado todo esto, había pasado todo este tiempo, ¿no? Él estaba en quebranto, él estaba angustiado, él estaba triste, ¿sí? Pasó un montón de tiempo sin que el rey, o sea, ustedes, a ver, no es que el copero iba una vez cada tanto, el copero iba casi todos los días, ¿no? Casi todas las tardes, casi todas las mañanas, ¿no? O sea, lo veía constantemente, y llegó un momento, ¿no? Que luego de tanto orar, llegó un momento que el Señor permitió que el rey de toda una nación se incline hacia Nehemías, su copero, y le diga, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Esto no es enfermedad, esto es quebranto del corazón. Me imagino que cada uno de nuestros jefes hace lo mismo, ¿no? O sea, nos dice eso. No estás enfermo, es quebranto del corazón, ¿no? No sé por qué se ríe. Pero, o sea, ¿qué rey le diría eso a un simple copero? ¿Qué rey tendría un poco de misericordia de un simple sirviente? Eso es la mano de Jehová. Eso es la mano de Jehová. Ese es el amparo de Jehová. Ese es el clamor oído, el clamor de Nehemías oído por Dios. Y en el versículo 17 de este capítulo 2 dice, cuando ya Nehemías emprende el viaje, llega y habla a sus hermanos que les dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Dice, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron todos juntos, levantémonos y edifiquemos. No. Así esforzaron sus manos para bien, pero, versículo 19, pero cuando lo oyeron Sanbalat Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros. Y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebelás contra el rey? Versículo 20, Nehemías les dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. El Salmo 123, ¿no? En este clamor del salmista, en donde perfectamente pudo haber sido un clamor similar al que estaba viviendo Nehemías y los israelitas del remanente, ¿sí? Que decía del versículo 3, ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. En el capítulo 2 de Nehemías, el versículo 19 dice que estos enemigos hicieron escarnio a nosotros y nos despreciaron, dice. Ustedes, imagínense, ¿no? Diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebelás contra el rey? De alguna forma, el salmista en el versículo 3 del Salmo 123 decía, ten misericordia, oh Dios, porque tenemos mucha repugnancia, porque tenemos mucho desagrado, porque
Señor, estamos colmados ya del menosprecio de los enemigos. Versículo 4 dice, hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. De otra forma dice, colmada está ya nuestra alma del escarnio, de la burla hiriente, de quienes están en holgura, de quienes se regocijan por burlarse de nosotros, los que esperamos en Jehová. ¿O acaso no estamos considerando que estos israelitas, cautivos en Babilonia, seguramente estaban allí esperando que el Señor vuelva a tener misericordia de ellos? Vayamos a Nehemías, capítulo 1, versículos 8 y 9, dice Nehemías que le clamaba al Señor y decía, acuérdate ahora la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Era una promesa que la pueden ver en Levítico 26 y en Deuteronomio 30, ¿no? En donde el Señor les dice, ustedes pecaron, o sea, ustedes van a tener una consecuencia de esto, van a estar en cautiverio, pero si volvieren a mí, yo tendré de vuelta misericordia de ustedes, ¿sí? Ahora, estos burladores, estos escarnecedores, seguramente los veían por Babilonia o por Jerusalén, esperando y clamando, diciendo, oh Dios, ten de vuelta misericordia de nosotros. Y seguramente dirán, estos escarnecedores, dirían, ese pueblo de grandes batallas, ese pueblo de grandes victorias, ¿qué pasó? ¿Se acobardaron? ¿Qué pasó? Y seguramente hacían una mueca y una risa y decían, ¿qué están esperando? Si ni siquiera levantan la espada, ¿qué quieren? Ellos seguían quietos aguardando a Dios para que vuelva a tener misericordia de ellos. Ellos aguardaban que el Señor tenga de vuelta esa misericordia, ¿no? Frente a la burla, frente a la humillación. Y yo pensaba, a nosotros seguramente nos pasa igual, ¿no? Nos tratan como locos, ¿no? O quiero creer que nos tratan como locos, porque si no nos están tratando como locos, es que somos uña y carne con este mundo, ¿sí? Pero si nos tratan como locos, estamos haciendo bien. O sea, estamos bien. Si nos tratan como locos, estamos bien. Depende de quién, ¿no? Depende de... si el pastor nos trata como locos, estamos mal. Pero yo decía, a nosotros igual. A nosotros nos escarnecen, a nosotros nos humillan, de nosotros hablan con holgura, como diciendo, ¿por qué tengo que orar? ¿Por qué? ¿A quién? Si mi vida es mía y yo hago lo que quiero con mi vida. Y yo me ponía a pensar y decía, bueno, seguro a muchos de nosotros nos pasaron algunas situaciones que yo fui enumerando y recordando, como por ejemplo, ¿no? Decía, ¿qué haces este fin de? Vamos a distraernos, porque la verdad que cómo está el país, cómo está la situación, ¿no? Nos merecemos un descanso. Y uno le dice, bueno, pero el domingo no, porque voy a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Y después te dicen, ¿para qué vas a la iglesia? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve seguir ahí, escuchando, que lo único que te hace es hacerte sentir culpable, hacerte sentir, estás loco, estás totalmente loco? O si no, otra, este sábado nos juntamos con los muchachos, con todos los compañeros, dale, venite. Y uno le dice, bueno, pero es justo este sábado hay evangelismo en la iglesia. Hay evangelismo, salimos a compartir la palabra, vamos todos juntos, algunos hablan por el parlante, repartimos folletos, compartimos nuestro testimonio de salvación. Vas a perder tu tiempo en eso, tu tiempo de descanso en eso. Vení con nosotros. O si no, otra, muchacho, muchacha,
El horario laboral ha cambiado. Ahora es necesario que trabajes hasta los domingos. Y uno le dice, pero los domingos necesito ir a la casa del Señor, necesito congregarme con mis hermanos. Si no querés trabajar, andate. ¿Cuántas de estas cosas nos pasan o nos pudieran llegar a pasar en el futuro? Y somos nosotros los locos. Somos nosotros los humillados. Somos nosotros los que ya estamos hartos, ¿no? de esa holgura de los demás. Ya estamos hartos de todo lo que los soberbios hacen contra nosotros. Y llega un momento en donde decimos, como el salmista, ten misericordia de nosotros. O Jehová, ten misericordia de nosotros. Somos locos por primero acudir a Dios antes que cualquier otra persona. Somos locos por esperar su voluntad. Cuando uno comparte y dice, bueno, si el Señor y su voluntad quiere esto, va a ser. Y termina con algo dicho raro, como diciendo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Esperás en otra persona? No, estoy esperando en Dios. ¿Qué? Somos locos porque no buscamos nuestros tiempos, sino que esperamos en los tiempos de Dios. ¿No? ¿Cuántos, ¿no?, hemos recibido esta carta? Cuando decimos eso, de Gerardo Navista. Cuando decimos eso, ¿sí? La pregunta, ¿sí?, que nos tenemos que llevar hoy, ¿sí?, me tengo que llevar hoy, es si efectivamente nos pasa eso. Si efectivamente hacemos esto, si efectivamente estamos esperando a su voluntad, si estamos esperando a sus tiempos, si primero acudimos a Él antes que cualquier otra persona o cosa. Si elegimos buscar primero a Dios antes que buscar cualquier otra cosa, si elegimos esperar y confiar en Dios, en el Dios de los cielos, antes que querer arreglar las cosas a nuestro modo o con nuestras fuerzas, está bien. Si elegimos esperar y confiar en sus tiempos antes que buscar nuestros deseos, está bien. Si no estamos eligiendo esto, estamos desechando al Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que ha dado su vida por pago de tus pecados y de mis pecados, que venció la muerte. Estás desechando el resguardo bajo su sombra porque no sabes esperar, porque no sé esperar. Y buscamos en cosas sin valor lo que necesitamos. Recuerda, lo que necesitamos es la misericordia del Dios Altísimo, del Dios de los cielos, para que su oído esté atento a nuestro clamor y obre según sea su voluntad, que siempre será para bien para nosotros. Y debemos confiar en esa voluntad que el Señor nos va a prosperar, nos va a ayudar, nos va a resguardar, nos va a rescatar, ¿sí? Y esperar que Él va a hacer eso. ¿Sí? Como el salmista. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Dice, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Y un poquito más y ya terminamos. Hebreos, capítulo 4. Yo me ponía a pensar y decía, es difícil estar en tormentos, estar en debilidades, estar en ser menospreciado, ¿no? Y el capítulo 4, versículo 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra protección, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, ¿qué?, compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Sí? Y yo me ponía a pensar y decía, el Señor Jesucristo, también se burlaron de él, también lo denigraron, también tuvo hambre, tuvo sed, no tuvo necesidades físicas también, a pesar de que era 100% hombre, a pesar de que es 100% hombre, cuando vino aquí con nosotros,
era 100% hombre y 100% Dios, ya no estoy mareando, ¿sí? Él había pasado cada una de estas debilidades que nosotros sufrimos diariamente, que nosotros podemos ponernos tristes, ponernos mal. Pero dice, el versículo 16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor nos va a socorrer, el Señor nos va a amparar, el Señor quiere que nosotros clamemos y esperemos a su misericordia. Así que acerquémonos a Dios primero en cada una de nuestras situaciones. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Señor, por esta tu poderosa palabra, Señor. Ayúdanos a poner en obra esto de clamar a ti, Señor, y esperar en ti. Nos cuesta, Señor, nos es difícil, pero sabemos que si hacemos eso, Señor, vamos a obtener tu misericordia y tú nos vas a oír, tú nos vas a ayudar, Señor, tú nos vas a socorrer. Confiamos en ti, Señor. Queremos vivir una vida llena de tu palabra, llena de hacer tu palabra. Te ruego que ayudes a mis hermanos, que me ayudes a mí. En el poderoso nombre de Cristo.